otros 20. Hoy un montón, hashtag. Pero justo para que salga. Bienvenidos al Criadero de Kraken. En la edición de hoy os traemos algo espectacular, algo que no se ha hecho nunca. Una llave de más de 200 millones al clan boss, super pesadilla. Se ha jugado mucho con el clan boss, se ha intentado sacar el máximo daño posible en 50 turnos con inmortales. Se han hecho equipos de setup duradera con bastantes bufos intentando llegar hasta los 100 turnos, que era el límite. Con un ratio de daño por turno bastante más bajo que el de Inmortales, pero bueno, siendo bastante efectivo, teniendo cerca de 140 millones. El reto estaba en meter todo el daño, o prácticamente todo el daño que se metía con los Inmortales, dentro de una setup que aguante hasta el turno 100, o lo sobrepase incluso. Eso ha sido posible en principio gracias a la setup original que ya sacamos en el 2.1, del equipo 2.1 de una llave, de bufos infinitos. El equipo de bufos infinitos se basa en tener todas las protecciones o un gran número de protecciones que haga que el grupo entero sobreviva a cualquier tipo de área del boss o stun, y que además se alargue continuamente en los turnos, como por ejemplo con la habilidad de Chris o en su día con la habilidad de Sandless de Arena. El vídeo habla por sí solo. Ahora en principio os vamos a enseñar lo que es la partida, lo pondremos en velocidad por 2 y detrás de ello pondremos la explicación y un poquito el detalle de qué llevan los personajes, cómo han ido equipados y por qué le hemos puesto esas maestrías, ¿no? Por ejemplo. Y espero que os encante, porque la verdad es que ha sido muchísimo trabajo, ha sido muchas semanas y el resultado la verdad es que ha sido maravilloso.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. 3,59 millones. Parecía imposible. Lo hemos conseguido, superar la barrera de los 200 millones. ¡Wow! Pues vamos a ver realmente quiénes son los protagonistas, cómo van y por qué llevan lo que llevan. Krisk número 1. Este va a ser le vamos a llamar el Krisk rápido, ¿vale? Aquí tenemos al Krisk lento. Van muy parejos, ¿vale? Si os fijáis, ambos van con el set de veneno. ¿Por qué? Porque son los personajes que aportan menos daño en el equipo, ¿vale? Entonces, de por sí son personajes duros, son personajes que además, gracias a sus skills, se van a curar continuamente, van a poner sus 2 curas continuas, además de la protección aliada. Una doble protección aliada da la seguridad de que los golpes se van a ir alternando de uno al otro. Y además son los encargados de subir la velocidad, ¿vale? En el equipo. Lo mágico de llevar 2 Krisk es que pone el 30% de subir velocidad a todos los aliados excepto a este campeón. Entonces, solo llevar un Krisk tendría el handicap de que este Krisk debería llevar muchísima más velocidad, ¿vale? Al llevar los 2 Krisk se están compensando uno con otro. Además, esto es magia. Esto es magia y es la base de de una gran parte del DPS. La pasiva, esta parte de la pasiva es la importante, tiene un 75%, 100% maxeado, de bajar la defensa y bajar el ataque del atacante por un turno, ¿vale? Un turno, ¿esto qué significa? Que durante los AOEs el boss va a estar debuffado tanto por ataque como por defensa. El problema, cuando llega la ronda del stun, al targetear a otro, al targetear a Brago en este caso, el AOE 1 empieza sin la defensa bajada, ¿vale? Que es lo que más nos afecta a la hora de hacer daño. Entonces, ¿cómo hemos salvado esto? Aparte de, bueno, la rama ofensiva, por supuesto, para hacer más daño, curarse debajo del 50%. Esto es muy importante porque tiene 3 golpes por ciclo con el veneno puesto. Esto es la contra después del AOE y luego los 2 turnos del 2-1. Entonces esto al final, pues quieras que no son 3 golpes, son un 4%, es un 12% más, ¿vale? Es interesante. Es daño, hay que hacerlo. Y luego la rama de support, que nos da la puntería
interesantísimo, por eso tienen cerca de 250 los dos, ¿vale? Porque no queremos que falle. Más, esta es la clave, esto es vital para que el DPS suba de una manera loquísima en el primer AOE. Tiene un 30% de extender la duración de los debuffs por un turno. No afecta en estos, pero sí afecta en arma rota y en defensa rota, ¿vale? Entonces tenemos un 30% por cada uno de los Krisk de que tras la AOE 2 entremos en la ronda de stun con 2 turnos de defensa y de arma rota, que haría que dure hasta el siguiente AOE, ¿vale? Eso ha sido clave, ¿vale? En el DPS. Se puede poner también en rama de defensa, por supuesto, pero bueno, como son personajes que ciclan de una manera muy rápida y se curan de una manera muy eficiente con los 2 bufos, no es tan necesario ponerles esta protección, ¿vale? Bien, maravilloso. Estos 2 Krisk, os recuerdo, van a 273 y 244 de velocidad. La horquilla de velocidades posible sería, por ejemplo, el Krisk 1, que va a 273, puede ir desde 268 hasta 284 de velocidad, ¿vale? El segundo Krisk, que va con 244, puede ir desde 244 hasta 264 de velocidad, ¿vale? Si tenéis una pieza buenísima y se os pasa un poquito, bueno, pues que sepáis que tenéis un buen margen, ¿no? Para hacerlo funcionar. Vale, vamos a por la niña bonita. Ay, mi Valky, cómo te quise, cómo te pedí, y aquí sabemos por qué. ¡Qué maravilla! ¡Mua! ¡Qué maravilla de personaje! El mejor personaje del juego. O sea, os doy todos los personajes por este. Mágica. ¿Cuál es la función de Valky en este equipo? Pues lo que ya sabemos todos, el escudo. Si os fijáis, las piezas que lleva el set nuevo, el set de resiliencia, porque le da HP y defensa, vital. Además lleva un set de defensa que le da otro 15%, maravilloso. Por supuesto, las 3 piezas de abajo con defensa. Y diréis, wow, ¿por qué lleva tanta defensa? ¿Cómo puede ser que lleve botas de defensa en vez de velocidad? La clave está en los bufos infinitos, ¿vale? Ahora os explico. Cerca de 41k de vida, muy importante para poder tanquear los AOE. Defensa 8294. Es una pasada, ¿vale? Es una Valky de 8300, es una pasada. Velocidad 198, muy lenta para las setups que se suele llevar con Valky. 76 de critical rate. Se intentó. Es muy difícil, la verdad, porque nuestro objetivo aquí no es que Valky haga daño, y es muy importante su daño, por supuesto. Nuestro objetivo aquí es que su defensa sea absurda, y es absurda, ¿vale? Critical damage de 126, suficiente. Las skills, por supuesto, esta es la magia. Pone un escudo cada 3 turnos, que dura 3 turnos, ¿vale? Con contraataque. Este escudo es proporcional a la defensa del campeón. Claro que si lo hace con la defensa subida y con tantísima defensa, el escudo que pone es una locura. Hablamos de un escudo de cerca de 60k, es una locura. Su aura, por desgracia, solo afecta a facciones. Pena, una lástima. Estaría exageradamente rota si fuera para todos los sitios. Y lo que nos ayudaría en esta setup. ¡Fua! Pero bueno, no se puede pedir todo. Está muy bien así, ¿eh? Maestrías de Valky. Rama ofensiva, por supuesto, para hacer daño y acabar con War Master, ¿vale? Es un daño que al final siempre suma. Y la rama defensiva, ojo, rama defensiva, disipando daño AOE, por supuesto, disipando un 6% de... ya pasado varios hits del boss, ¿vale? Es un 6% más que disipas de daño. Y acaba en Retribution y 20% de contraatacar cuando el boss le mete un control a un aliado. Por ejemplo, cuando le entra bravo el stun, pues es una probabilidad muy alta de dar otro básico. Interesantísimo, ¿vale? ¿Por qué tiene Rejuvenation? Porque incrementa el escudo y las curas que se aplica a sí misma. Si os fijáis, el problema de este campeón con esta setup que llevo es que no lleva nada de regeneración,
¿vale? Entonces es vital que el escudo que pone, que también se lo pone a sí misma, sea lo más grande posible, para que ese AOE no le muerda de su vida, ¿vale? Si empieza a quitarle HP, tenemos un punto crítico que es cerca del 50%. Bajado el 50% tenemos la oportunidad de que se cure un poquito, ¿vale? Esto al final es un problema y es uno de los motivos de wipe, ¿vale? En el momento que el boss le quite pues un golpe más o menos cercano al 50% de su HP, no se cure y le haga otro golpe similar o un crítico, el personaje se muere, ¿vale? Por suerte su escudo es demasiado grande para poder aguantarlo y en el run hemos visto que ha estado cerca, pero ha aguantado muy bien, ¿vale? Ha aguantado bastante bien. Por supuesto su joyería con toda la defensa posible, con tiradas magníficas de joyería. Fíjate que solo tiene 2 tiradas en defensa, pero el glifo es mágico. Aquí de defensa, por supuesto. Queremos que tenga toda la defensa posible. De substat critical damage, bien, es daño. Y el banner con defensa y mucha defensa, ¿vale? Es un personaje que quiere muchísima defensa. ¿Qué velocidad lleva este campeón en relación a su cap? Pues Valky va con 198 de velocidad, como hemos dicho antes. Su máximo mínimo puede llegar desde el mínimo de 195 de velocidad hasta un máximo de 220, ¿vale? Cuanta menos velocidad tenga, más fácil será poder ponerle esa velocidad con las substats, ¿vale? Fijaos que tenemos margen todavía con glifos. Bueno, pues ha salido así. Ha salido bien. Tenemos aquí buenas substats de velocidad maravillosas que han hecho que sea posible. Bastante bien, ¿vale? Valky de mi amor, de mi corazón. Increíble personaje. Vamos al siguiente. Esto sí que es... Esto es el Game Changer. Señores, esto es el Game Changer. Iron Brago. Ha llegado para quedarse. Ha llegado para cambiar todas las setups de boss. Esto es una locura de bicho, chicos. Esto es una locura. No lo hemos visto brillar tanto en el run porque ha sido el target. Entonces, claro, en cada ciclo se queda un turno sin pegar porque está stuneado. Además, tiene la responsabilidad, mi pobrecito, de bajar ataque. De hecho, habéis visto que al final del run, en varias ocasiones tras el stun, lo he puesto en manual para forzar esta habilidad. Hay veces que la IA, gracias Plarium, decide que es mucho más eficiente subir la defensa que romper arma. Vale, pues eso es un wipe. Vale, entonces cuando veo que el run va bastante bien, decido evitar un poco eso, ¿no? Le quito la presión a la IA, le digo, no te preocupes, ya lo hago yo. ¿Qué tiene este personaje? Un básico bastante fuerte, ¿vale? Bueno, esto no afecta demasiado porque estamos yendo en Void. Tiene un A2 que incrementa la defensa de todos los aliados 3 turnos, ¿vale? Cada 3, maravilloso. Y un golpe que en este caso no afecta al boss porque es un stun, ¿vale? La 3 es la que hemos dicho, que es la encargada de bajar el ataque. Cuando Iron Brago tiene la defensa subida, como es una setup de buffos infinitos, siempre lo tiene, ¿vale? Y la pasiva, esto es maravilloso. Incrementa la defensa de todos los aliados un 10% de la defensa de este campeón. Ole, ole Plarium, ole. Su aura incrementa la defensa ante un Tower en un 34. Pena que no es en todas las batallas. Hemos ido al run sin un aura, realmente. Pero bueno, me ha interesado ponerle de líder para que se coma bien el stun. Y bien, vamos a ver qué lleva. 39k de HP. Es importantísimo que este campeón no tenga mucha HP. El stun va en proporción al HP. Le da igual todo lo demás. Solo mira el HP del campeón, ¿vale? Es importantísimo que a ese golpe le metas un buen disipado en escudo, ¿vale? Porque escudo es HP. Realmente es como si fuera un HP ficticio que tiene el campeón, que no afecta contra el stun del boss, no lo toma en cuenta para meterle más daño, ¿vale? Interesante. Y además, ¿qué más tenemos? Protección aliada. Interesantísima la protección aliada, porque disipa ese golpe un 50%, ¿vale? Lo disipa con el Krisk, el último Krisk que haya puesto la protección aliada. Velocidad 224.
defensa 4887, esto es lo que comparte, un 10%, 488 de defensa le da a todos sus aliados, es una pasada, le ayuda a Valky y por ende a todos los demás porque el escudo es mayor, le ayuda a todos los campeones que van en base defensa para que hagan más daño y sobre todo esto nos abre las puertas a que todos los DPS de ataque empiecen a funcionar, porque ¿cuál es el gran problema de un DPS de ataque? Que tiene una defensa muy baja de base. Entonces, que a mí me des un 30% de defensa a un campeón que tiene 900 de defensa, le estás dando solo 300 puntos de defensa, no le está ayudando en nada. En cambio, que le metas 488, incluso imaginaos un Brago de 6000 de defensa, 600 de defensa a un campeón que tiene tan poca defensa base, le estás dando una locura, le estás dando como si fuera 2 piezas de la parte de abajo en defensa. ¿Eso qué quiere decir? Que ese campeón base-ataque va a poder ir con ataque, va a poder ir con una defensa baja y va a poder hacer DPS de verdad. Esto es un game changer, esto va a hacer que todos los personajes sean funcionales en boss. Esto es maravilloso, esto sí es maravilloso. Resto de estadísticas, el crítico 95%, me hubiera encantado llegar a 100%, no ha sido posible. Critical Damage 231, es un personaje que pega mucho, tiene unos escalados parecidos a Altan, pega muchísimo, es una barbaridad, entonces no contar con esto es perder muchísimo daño. Hablamos de un try de más de 100 turnos en 2-1, son muchísimas oportunidades de hacer daño. Vale, esto es muy importante tenerlo en consideración. Resistencia no nos afecta y la puntería 293. Está en overcap, pero claro, es que si falla el bajar ataque, Brago prácticamente es un wipe. No queremos perder el try cuando llevamos ya media hora. Es verdad que está yendo en automático y sufres mucho menos, ¿vale? Que alguien que hace el try en manual y de repente ultea en el turno 90, ¿vale? Pero no queremos, por favor, no queremos que pase. Entonces, toda la puntería que le puedas dar y que te sobre, bienvenida sea. Aunque sea un 1%, lo que le bajes a la posibilidad de fallar, pues bueno, es un 1%. Sabéis que hay un 3% que es inamovible de resistir. Si ocurre ese 3%, pues por favor que Krisk haya alargado el romper ataque del AOE anterior y que con un poco de suerte llegue hasta el AOE 1 otra vez. ¿Vale? ¿Qué lleva? ¿Qué piezas lleva? Critical Rate, fabuloso. Critical Rate, fabuloso. Critical Rate y damas, fabuloso. Con defensa, por supuesto, y velocidad, muy bien. Pieza de 6, down flat defense muy alto. Critical Damas con buena velocidad, le podía haber metido glifos, no hizo falta. Defensa, por supuesto, y botas de velocidad con muy buena sub de defensa. Critical, son piezas mamadísimas, ¿vale? Va muy bien. En joyería, defensa, Critical Damas, porque es importante, este bicho escala muy bien en daño. Y puntería, por supuesto, porque no queremos fallar. Incondicional con inmortal, ¿vale? ¿Por qué incondicional con inmortal? Hemos hecho pruebas con este personaje con el set de vampiro. El problema del set de vampiro es que si el AOE que te meten es demasiado fuerte o crítico, te vas para el pozo. Estamos hablando de 100 turnos de boss. El daño que hace es muy grande. Este 30% que disipa el incondicional nos va a salvar incluso de que los críticos fuertes no nos maten, ¿vale? Pensad que este personaje tiene un hándicap. El escudo de Valky se pone en el AOE 2 y en la ronda de stun. Al ponerse en el AOE 2 estás protegiendo a todos tus campeones antes del AOE, ¿vale? En la ronda de stun estás refrescando otra vez el escudo, pero Brago es el único personaje que recibe daño en ese stun. Entonces, si el stun le quita todo el escudo o casi todo el escudo, va a ir a la ronda AOE 1 con muy poquito escudo y es muy posible que el AOE 1 crítico lo mate. ¿Vale? El resto de personajes, como no reciben el daño del stun, excepto el compartir aliado del Krisk, que va a ser muy pequeñito el daño que se va a llevar, Brago es muy posible que se muera en el AOE 1. Entonces es vital que disipe lo máximo posible. En el caso de que pierda un poquito de HP, le hemos puesto el set de inmortal para que hasta que vuelva a pasar el siguiente ciclo, tengamos 6 oportunidades de subirle el HP. 6 por 3, 18, es un 18%.
O sea que prácticamente va a volver a ponerse en un porcentaje de vida muy alto, ¿vale? Si son 2 ciclos, ya hablamos de un 36%. Prácticamente hasta que le vuelva a quitar daño, va a volver a estar full. Va a poder aguantar muchísimo. Esto ha sido core, ¿eh? Esto lo hemos cambiado muchísimas veces. Ha sido el objetivo de todos los cambios, Brago. Y al final hemos decidido que esto era lo mejor para poder aguantar de una manera segura, y así ha sido. Maestrías... prácticamente, si no recuerdo mal, las mismas de Valky, excepto esta. Porque como es el stuneado, no va a tener la oportunidad de hacer el contraataque. Entonces hemos decidido darle la oportunidad de dar 3 golpes o 2 golpes más fuertes, con un 4%. Al final es daño que tenemos que rascar. ¿De acuerdo? Pues Brago, maravillosísimo. Antes de Brago ya teníamos runs muy buenos con Altan, pero claro, no llevábamos a Turbo, llevábamos a Racing. El traer a Brago en las etapas nos ha dado la opción de meter a Turbo, que es una locura. Y bien, vamos a ir al personaje más sorprendente de esta setup. A mí me ha encantado, es un personaje que siempre he adorado desde el principio, es un personaje que solo ha entrado en setups inmortales, porque claro, es un personaje de ataque. ¿Cómo vas a hacer que aguante si no es con un inmortal? Se muere. Fútbol de mis amores. Qué locura de personaje, qué pedazo de bestia. Va con incondicional y con cruel para penetrar un poquito, que al final siempre se nota. Estadísticas, increíble, increíble. 39, 160 de HP, 5129 de ataque, 2270 de defensa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ha aguantado hasta el final. Ha sido el personaje que más ha aguantado. ¿Cómo puede ser con 2270? Aquí viene la teoría, chicos. Aquí viene la teoría. 189 de velocidad, por supuesto queremos que sea el más lento para poder ganar todas las estadísticas ofensivas posibles. 70% de critical rate, ¿por qué? Porque se bufa ese 30% de crítico, por lo tanto está en cap. 295 de critical damage, una pasada. Y puntería, si os fijáis, 223. Es el que va a meter el debilitar realmente en este equipo. Entonces, de alguna manera, como lo mete con el básico, nos interesa que tenga cerca del cap, cerca de 230, no podemos meterle mucho más porque realmente sería perder estas estadísticas, que no queremos. ¿Qué lleva? Una locura de pieza, esto es absurdo, ¿vale? Critical damage, critical rate, velocidad, ataque, hola. Un casco bastante chulo, con muchos rates, con algo de HP interesante para que aguante. Una defensa no optimizada, ¿vale? O sea, fijaos que tiene mucho margen de mejora, pero aún así ha funcionado. Unos guantes de critical damage, muchísimo ataque, por supuesto, este bicho escala de una manera, escala muchísimo con todo lo ofensivo. Los críticos, maravillosos. Unas botas de velocidad con muchísimo, fijaos esto, le da 29% de crítico. La suma de, una pasada. Anillo de ataque con ataque. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Diríais, no, esto tiene que ir con anillo de defensa, con un montón de defensa, porque si no se me muere. No, no se muere, chicos, no se muere. Critical damage, por supuesto. Y puntería, es que encima le sobra. O sea, es un personaje que le sobra. Dicen, pues yo voy a ir con estandarte de puntería porque encima quiero ayudar a mi equipo. Es maravilloso. Recordamos las skills. Doble hit. Con una probabilidad muy alta, 75% de debilitar grande por 2 turnos, ¿vale? Como es con el básico, y además hay contras, prácticamente va a estar el boss con el debilitar siempre arriba, ¿vale? Este es el buff que se pone, maravillosísimo, que además le da un turno extra, le incrementa ataque, critical rate y velocidad. Importantísimo que le incremente velocidad, porque al tener un turno extra, de alguna manera se podía salir del 2-1, ¿vale? Como siempre se va a subir velocidad, va a estar siempre en consonancia al resto. Es uno de esos personajes mágicos que encajan en esta setup. Además, interesante, gracias a que los crits que alargan. Entonces, siempre que alarguen esto, va a hacer que el bicho vaya con los buffs al máximo. ¿Por qué queremos que tenga muchos buffs? Juggernaut, madre mía, posiblemente la mejor skill del juego. Ataca a un enemigo 2 veces, el daño incrementa de acuerdo al número de buffos que tenga este campeón. Qué locura, cada 3 turnos. Qué locura.
le sube un 30% a los libros. ¡Qué locura! Si el enemigo es matado por esta habilidad, resetea el cooldown de esta habilidad. Ojalá pudiéramos matar al boss, pues ha estado cerca de matarle con esto. Bueno, maravilloso, maravilloso. Cada bufo que tiene encima le da un 20% más de daño. Pues nada, con 7-8 bufos, pues eso que se lleva. Una locura. Claro que puede hacer muchísimo más daño, pero en esta setup no hemos podido saquear más de 6-7 bufos. En pruebas con 10 bufos este daño es absurdo. Absurdo. Con inmortales se puede llegar a hacer. Maravillosísimo. El aura, por desgracia, incrementa el ataque en facciones un 42. Qué pena que estos personajes no tengan bufos de aura en todos los sitios. Qué pena. Ya os digo, hemos ido al try. Prácticamente no, sin aura. Hemos ido sin aura. Así que quien quiera mejorarlo, si encontráis un aura mejor, lo tendréis más fácil que yo. Maestrías de este pedazo de loco. Por supuesto, todo lo ofensivo que se pueda. Este robo de vida es vital porque si meten Juggernaut por debajo del 50% se cura casi entero. Warmaster, por supuesto. Esto, por supuesto, le va a hacer que los básicos peguen un 10% más. Por supuesto. Bien, he decidido ponerle esto porque los primeros 70 turnos aproximadamente, hasta que empieza a perder un poco de HP, este 5% de daño es una locura. Bien, interesante. Además lleva la rama de defensa con la opción de hacer contra cuando nuestro pobre Brago es stuneado. Maravilloso, es muchísimo daño. Además, que no solo es eso, que tras el stun, si se le ha ido el debilitar al boss, tienes la oportunidad de que con estos 2 hits le vuelvas a cargar el debilitar y lo tengamos up para el siguiente AOE, para el AOE 1, ¿vale? Muy importante. Y ahora, mis pequeños krakens, vamos a la parte más épica. ¿Cómo puede ser que Turbo haya aguantado hasta el turno 106? ¿Cómo puede ser que Turbo haya sido el último en morir? Es imposible. Con 2270 de defensa. Es imposible. Si mis personajes van con 8000 de defensa. Si no aguanta nadie. Vamos con la matemática. Nos encanta el Theory Crafting. Y ahora va a ser un punto buenísimo para entenderlo. Dentro tabla. Hola amigos, soy Turbot y voy a explicaros de primera mano la relación del daño en base a la defensa con esta magnífica tabla. En el eje X tenemos la defensa, en el eje Y tenemos el daño. Si os fijáis, según crece la defensa, el daño que nos entra es muchísimo menor, llegando a un punto en el que prácticamente se llega al cap, que es el 15%. El punto eficiente es 4240. Vamos a poner mi caso. Tengo 2270 de defensa. Además, Brago me comparte por 188. Me quedan 2758 de defensa. Bien. Si a esto le sumamos el bufo de defensa, me quedo con 4412,8 puntos de defensa. Lo que significa, de todo el daño que entra, solo me queda el 19% de daño. Maravilloso. Puedo emplear todas mis estadísticas a la ofensa y prácticamente olvidarme de la defensa. La realidad es que con un 19% del daño en el turno 80, del 80 al 100 estaría totalmente muerto. Por lo tanto, tenemos que contar con una reducción magnífica en las maestrías de rama verde. Estas maestrías nos reducen un 11% adicional del daño, con lo que nos queda un 16,91. Como esto todavía no es suficiente, vamos a aplicar la reducción de otro 30% del daño en AOE gracias al set del Stobart, quedando 11,837 de daño. Con esto empiezo a sentirme muy seguro. Pero es que además de todo esto, tenemos el gran buff de protección aliada, con lo que comparto otro 50% de daño con mis compañeros Krisks. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero aquí no queda todo. Además, tenemos un arma secreta. El maravilloso escudo de mi gran amiga y compañera Valkyria. ¿Cómo se ha hecho el milagro? ¿Es imposible? No, es posible y puedes hacerlo.
Hay un punto clave, que es vital, ¿vale? Es vital. El escudo de Valky. Es una cosa que ya sabíamos, ¿vale? Pero vamos a explicarlo mejor. ¿Por qué es tan bueno el escudo de Valky? Bien, el escudo de Valky sabemos que multiplica el valor de su defensa por 4. Maravilloso. Vamos a hacer algunas matemáticas. Valky tiene de defensa 8294. Le sumamos la pasiva de Brago de 488. 8782 puntitos de defensa. A esto le metemos el multiplicador de el bufo de defensa subida. 14.051,2. Bien, esto lo multiplicamos por 4 y tenemos 56.204,8 de escudo prácticamente en todos los AOEs, refrescado por el 2-1. Esto es HP que le estás añadiendo a tus personajes. Tus personajes de base, si tienen 30, 40, 50, 60k, pues toma más 56.000. Y todavía se puede forzar un poquito más el escudo, que es lo que hemos hecho en varios personajes, con la maravillosísima maestría Rejuvenation, que le da un 5% más de escudo al personaje que lo tiene, ¿vale? Entonces, estos 56.204 le damos ese 5% por 1,05, tenemos 59k de escudo que te están protegiendo de todo. Te están protegiendo del stun al target, te están protegiendo del AOE 1 cuando van refrescados, del AOE 2 cuando van refrescados, es decir, todos tus personajes ya parten de 60k casi de HP. Y aquí es donde entra el nuevo meta. ¿Por qué es tan importante ahora el HP? Porque los personajes cada vez van a durar más. Los golpes del boss, pasado el turno 70-80, lo que te van a pedir sobre todo una vez capada la defensa es que tengas todo el HP del mundo para poder tanquear. Por eso Valky es tan grande. ¿Valky se podría cambiar por otro personaje? Sí. Valky podría cambiarse por una mártir si tus personajes tuvieran de base 59.000 más de vida. Por ejemplo, imaginaos este run con, en vez de Turbo, un Rey de la Montaña con 120k. Rey de la Montaña no necesitaría una Valky. Si es que ya con su HP base aguanta todos los AOEs, no le va a hacer el daño que normalmente estamos acostumbrados a ver. Va a aguantar un montón. ¿Qué más deciros? Si os ha gustado este run, si pensáis que se puede replicar con otros campeones, si os animáis a acercaros al récord o superarlo, estáis invitadísimos. De hecho, os invito a entrar en el Discord de Camper Cult. Lo pondré en la descripción. En este Discord de estos grandes amigos se publica todos los récords, ¿vale? Si queréis ver récords de tantos runs de Speed Farm, récords de daño, es una pasada. Además la comunidad es súper sana, tienen un montón de juegos, tienen un montón de comunidad en general, ¿no? Así que os animo a entrar en este Discord, además del Discord de Nexus en el que estáis totalmente invitados, o el Discord de Víctor Tess. Sin más, me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos por favor al canal, dadle al like. Gracias por liberar a la fiera.